Me llamo Argimiro Gómez López. Soy un jubilado que vivo en Aldeanueva de San Bartolomé, también nacido y criado en ese pueblo. En este pueblo se habla, como en todas partes de España, con alguna determinada peculiaridad, que aquí quizás está un poquito más acentuada que en los demás, y que algunos ciudadanos de este pueblo pues hemos decidido revivir, rememorar, no volver a utilizar esas palabras en nuestro diario, pero sí al menos no olvidarlas y utilizarlas de vez en cuando. Yo he decidido poner en mi puerta la palabra pizonca, que es una palabra genuina de Aldeanueva de San Bartolomé. Creo que solo se utiliza en este pueblo y significa o se refiere a la parte más profunda de un pozo, charca o río. Por ejemplo, una frase con la palabra pizonca: se me cayó el cubo al pozo y se quedó alojado en la pizonca. Mi nombre es Laura Lago y en nuestro caso la elección de la palabra está relacionada con el que yo sea de Galicia. La palabra que elegimos fue jato, que significa vestimenta ordinaria o ajada. En Galicia, cuando se emplea ajeada en palabras como jato, esta suena como jota. Así que, como en el pueblo de mi suegra, Aldeanueva de San Bartolomé o Aldeanuevita, muchos se refieren a mí como la gallega, me pareció la ideal. Podríamos emplear la palabra en frases como menudo jato llevas, o algo así, siempre refiriéndonos a la vestimenta o a cómo va en ese momento. Mi nombre es Flor del Olmo Brasero y mi palabra es carnavalera. Es una palabra que me gusta mucho, significa persona que le gusta disfrazarse, vestir extravagante y bueno, la elegí porque mi madre nos lo decía muchas veces. A veces cuando éramos jóvenes nos decía: ¿dónde vas así vestida, carnavalera? Y bueno, en honor a ella me gustó esta palabra. Mi nombre es Sergio y la palabra elegida es traspuesto, que significa adormilado, ocaso o persona que se ve a lo lejos al partir. La razón es que la puse en homenaje a mi padre, que falleció hace unos años, y que era una persona que se quedaba adormilada con bastante frecuencia, es decir, que se quedaba traspuesta. Soy Marina Fernández. La palabra elegida para poner en mi puerta es zampaterama, que significa a todo correr. La elegí porque es una palabra que he utilizado siempre, desde pequeñita, me gusta mucho y desde que tengo niños pues voy a zampaterama por la vida. Mi nombre es Maribí. Mi palabra elegida es corrucanera. ¿Por qué he elegido esta palabra? Porque mi abuela, cada vez que iba al pueblo y me tiraba todo el día afuera en la calle, me decía: anda, corrucanera, deja ya de andar por ahí, vente para casa. Mi nombre es Ángel Luis. La palabra que he escogido es chamorro, que significa terco, tenaz, persistente. Y un ejemplo sería: eres más chamorro que la pila a un pozo. Soy Verónica López Paredes, de Aldeanuevita. La palabra que elegimos para poner en el portalón es la palabra troje, que es una palabra que utilizaban mucho mis abuelos, que significa pues lugar donde se guardaba el grano, que normalmente era un espacio que había encima de la casa, así tipo abuhardillado. En el portalón de la casa de mis padres pusimos troje porque no porque guardáramos el trigo allí, pero sí mi padre guardaba pues todos sus viejos enseres y sus herramientas, y decidimos pues recordar a nuestros abuelos cuando realmente en el pueblo pues se vivía del campo y se dedicaban a guardar el trigo en las trojes. Joche. Joche es un agujero pequeño hecho en el suelo. Yo elegí esta palabra para padrinar porque en realidad la que quería poner era pizonca, pero ya estaba ocupada. Y fue todo por una anécdota familiar en la que llegó un chico que no era del pueblo y mi tía le dijo: ten cuidado con esa pizonca. Y dijo el chico: ¿con qué? Y dijo: una pizonca. ¿Pero qué es una pizonca? Y dijo mi tía: hombre, pues un joche lleno de agua. Mi nombre es Darío Fernández. He elegido la palabra alboroque porque me recuerda
a mi padre y a mis abuelos cuando celebraban un trato, cómo lo festejaban tomándose algo con mucha alegría por haber cerrado el trato y siempre a cargo los gastos del vendedor. La palabra cerico es una palabra conocida. Un acerico lo conoce la gente como sinónimo de alfiletero, un cojincito chiquitito para poner los alfileres. Pero en mi pueblo el acerico es tamaño de un cojín y se utiliza para la labor de la costura de mantelerías en sustitución para tener la tela tensa, en sustitución de un bastidor. Y lo hemos elegido porque realmente hemos cosido mucho. Ha sido un trabajo muy tradicional de las mujeres de mi pueblo y por eso lo hemos elegido. La palabra que hemos escogido nosotros es manejanta, que significa persona que impone su autoridad. Y es una palabra que utilizaba mucho mi abuela como para decir que alguien es mandón o mandona. Normalmente se le atribuye a las mujeres, no sé por qué la palabra manejanta, manejantona. Y bueno, en el buen sentido, como que tienes mucho poderío, que eres capaz de dirigir, de a lo mejor manipular algo, pero en el buen sentido. Bueno, pues nosotros elegimos la palabra confroncio, que significa respuesta desairada a una pregunta inoportuna. Bueno, pues mi abuela, cada vez que le preguntabas a la abuela qué es lo que había de comer, siempre te decía lo mismo, confroncios. Daba igual lo que hiciera. Y así nos la preguntaba más veces. Mi nombre es Ana y elegí la palabra tifa, que significa harta de comer o beber. Puse esta palabra en mi puerta en recuerdo a mi madre, ya que cuando terminaba de comer y le ofrecías algo más, siempre decía, uy, no puedo más, estoy tifa, queriendo decir que estaba llena, que ya no podía con nada más. Nuestra palabra es entangar y se la regalamos hace 2 navidades a mi tía, que es una palabra que ella usa mucho. Significa preparar una tarea antes de ponerte a hacerlo, ¿no? Y mi tía vive en el País Vasco y la usaba mucho y la gente pues no entendía a qué se refería. Muchas veces en el trabajo, cuando le pedían realizar un informe, ella decía a lo mejor, pues ya está entangado. Era que ya estaba como todo preparado, ¿no? Y nos hacía mucha gracia que ella la usaba muy habitualmente y que, pues eso, que en su entorno nadie la conocía. Entonces es una forma muy bonita de continuar con la tradición de nuestro pueblo y que las generaciones más jóvenes sigan usando las palabras antiguas. Mi palabra que propuse fue la de cogolmo y viene a colación porque una prima mía hermana tenía un novio de Madrid que le llevó al pueblo y cuando se le presentó a sus padres le pidieron un plato, le pusieron un plato y la mujer al ponerle el plato le dijo, ¿le quieres con cogolmo? Y el chaval no entendió que era cogolmo y dijo, no me gusta el cogolmo. Obviamente no sabía que cogolmo significaba, era un plato lleno. Arriba. Repiar es girar sobre uno mismo. Y aquí todas las madres cuando se enfadaban nos decían, te voy a dar una torta que repías. Y de ese mismo modo a las peonzas, aquí las llamamos repionzas. Yo he elegido la palabra tratante, que significa persona dedicada a la compraventa de ganado. Y he elegido esta palabra porque era el oficio de mi padre, de mis abuelos y de muchos hombres de nuestro pueblo. Actualmente hay pocas personas en el pueblo que se dediquen al trato de ganado y es un oficio que casi que está desapareciendo. Colocar la palabra tratante en la que ahora es la puerta de mi casa y antes fue de mis padres y antes de mis abuelos es una manera de mostrar reconocimiento y respeto a su trabajo y además me hace sentir orgullosa de mis antepasados. Emilio Recio, palabra zalagarda o zaragarda. Es una palabra que ya contempla Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua del siglo XVII y que la define como el alboroto de gente ruin que salen a atemorizar a la gente de paz. Este término, dice, usado en el Reino de Toledo
y la hace proceder de un nombre arábigo de raíz hebrea, salangash, con el significado de ruido, temor, escaramuza del ejército. En ese sentido, también la recoge el diccionario de la Real Academia Española, entre otros significados con el de escaramuza, alboroto, lío, follón. En ese término de escaramuza proviene del francés chargarde, que significa eso, escaramuza, de término militar. Bien, en Aldeanovita, Zalagarda, desprovista ya de esa referencia militar, ha mantenido, sin embargo, la idea de alboroto, lío, follón, y ha quedado con el significado de travesura, trastada, maldad, podríamos decir, que hacen sobre todo los niños o los muchachos. He elegido Zalagarda por su sonoridad, por intentar rescatar una palabra en desuso, palabra casi olvidada, quizá por falta de niños y de muchachos a quien dirigírsela, y principalmente por los recuerdos que de la infancia me trae y las veces que mi madre me la decía para advertirme o para regañarme. En este sentido, de advertencia, regaño, comentar, se usa y se venía usando en Aldeanovita. Ejemplo, este muchacho se pasa todo el día haciendo zalagardas. Menuda zalagarda ha hecho mi prima. Pórtate bien y no hagas zalagardas. Pues yo en mi puerta tengo atalantar. Atalantar es una palabra de amplio significado que se ha usado mucho en el pueblo y que mi madre usaba de un modo especial. Atalantar es querer a alguien, tratarle con cariño, con esmero, a alguien o a las cosas. Por ejemplo, atalanta a tu hijo, atalanta a tus hermanos, atalantaros. Quiere decir trataros con cariño, con esmero, hacer lo mejor que podáis el uno para el otro. Es una palabra muy típica del pueblo. Que la vida te atalante, también se dice mucho. Ojalá te atalanten, que te quieran tus hijos, que te quieran tus amigos, que estés cuidado y querido. En fin, es una palabra muy dulce, atalantar, y que significa mucho en nuestro contexto y en el pueblo. Soy Juan José Fernández Delgado y he apadrinado la palabra rechinclante, palabra muy vigente en el pueblo hasta mediados de la década de los 80, con su variante además rechinclante. Y se aplicaba más bien a las personas masculinas, sobre todo conformes consigo mismas, apuestas, atildado el cabello, figura estirada, que bajaban los domingos al centro del pueblo vestidos de limpio y la figura erguida, con la variante, digo, rechinclante,